Ahora tenemos nuestra siguiente entrevista y aparentemente el panorama es optimista, así lo plantea el Sindicato de Industriales de Panamá, que espera que la economía panameña crezca un 7% este año. Esta mañana nos acompaña su presidente Luis Frauca. Señor Frauca, bienvenido. Primera vez aquí en Radio Panamá. Bienvenido a nuestro noticiero. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la invitación y bueno, así es, somos optimistas. Cuéntenos cómo llegan a esa conclusión y cuál es la expectativa del gremio industrial para este año. Bueno, más o menos nos acercamos, no somos los más optimistas, tomando en cuenta las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Estamos un poquito más abajo, pero vemos la tendencia de lo que hemos tenido de la caída del 2020 y cómo nos hemos ido recuperando y pensamos que podemos estar en un 7% este año, ¿no? De todas formas, hay que tomar en cuenta que vuelven el COVID, ahora tenemos Omicron, pero la economía se maneja diferente con cierres que sin cierre. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, las condiciones no son las mismas. ¿Cómo está? Muy buenos días, licenciado. Buenos días, ¿qué tal? Le quería preguntar si qué sector o qué área de la industria sigue estando afectado por el tema de la pandemia después de 2 años. Bueno, ¿O es hoy el más afectado? Sí. el más afectado, construcción, y toda la industria relacionada con la construcción es la que se ha visto más afectada. La industria cementera, todo lo que son perfiles de acero, PVC, esa parte de la industria es la más afectada. También tenemos toda la industria que tiene un componente directo de exportación, también se vio afectada y está llegando a niveles de recuperación a medida que se van comportando mejor los mercados internacionales, pero sobre todo tenemos la afectación de la disponibilidad de movimiento de carga a nivel internacional, ya sea por materias primas y materiales que entren, que necesitamos, o para exportaciones. Ahí es donde tenemos varios componentes que están afectando a la industria. ¿Y cuál visualizan que podría ser el comportamiento específicamente de ese renglón este año? Porque pareciera que hay como una especie de reactivación, pero no sé si el proyecto es suficiente para mejorar esos números, ¿no? Bueno, en las cifras que presentamos la semana pasada, pudimos ver cómo nosotros, Panamá, hablando directamente del número que podemos ver, Producto Interno Bruto, nosotros estábamos por encima del área Latinoamérica y el Caribe, en términos de Producto Interno Bruto, hasta esta crisis. Y con respecto al mundo, seguíamos estando encima. 2018-2019 estábamos igual al mundo, pero caímos un 17.9%, si mal no recuerdo. El mundo cayó 3.5% y América Latina y el Caribe cayó 6%. Entonces, uno de los países, si no el único, que detuvo la construcción fue Panamá. Eso tuvo un efecto directo sobre toda la construcción, toda la industria que alimenta la construcción. El área, lo que es la construcción, probablemente es uno de los sectores que más fácil puede controlar distanciamiento, medidas de bioseguridad, pero aquí tomamos la decisión de cerrar por completo. Y eso tuvo un efecto, toda la cadena tuvo un efecto negativo fuerte, porque los números en comparación al mundo y al área, pues definitivamente fueron dramáticos. Señor Frauca, yo le quería preguntar, ¿quiere decir entonces que al ser el sector construcción el más afectado, hay problemas con la cadena de suministro y usted me habla de que no hay cemento, que las cementeras se han visto afectadas, que no hay PVC? Es decir, las personas que van, el consumidor que va a una ferretería hoy, que tiene un proyecto que hacer en su casa, que tiene algo que hacer en su vivienda o en su propiedad X, no encuentra esos insumos básicos porque no los hay. No, sí los hay, sí los hay. Lo que no hay es la demanda. Y eso es lo que bajó la capacidad de producción del sector, porque no había demanda, no había construcción. Pero sin entrar en nombres de ningún tipo, Sí. y tomando en cuenta conversando con diferentes actores del sector, me dijeron en los momentos más fuertes de la pandemia, un poquito después, me dijeron, aunque no lo creas, pues las carriolas se están vendiendo. Digo, qué raro, una construcción. Digo, cada persona en su casa, en su lugar, comenzó a hacer construcciones, ampliaciones, construcciones de casa, y eso disparó ese simple indicador
digamos, que no pareciera lógico. Pero ¿qué pasa con ese tipo de actividad? No entra dentro de la formalidad, no paga seguro social, probablemente tampoco, dependiendo de los negocios, pague ITBM, eso es un hecho. No cotiza en la caja del seguro social, no hay un impuesto sobre la renta al final de los periodos, no entra dentro de la formalidad de una promotora, de una constructora, la parte de seguridad, y sobre todo, no entra dentro del sector formal de los bancos. Estamos hablando que la gente lo hizo a punta de pulmón, de ahorro. Entonces, esa informalidad a veces solo la vemos como el que está en la calle. No, hay un sector informal, incluso en este sector de la construcción, que al final termina afectando todos los productos y bienes que la industria mueve. Ahí hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. ¿Se mantiene esa informalidad? Señor Frauca, yo quisiera aprovechar. Perdón, Mirna, termina la idea. No, él decía que si se quedó con la interrogante, ¿se mantiene la informalidad? ¿Se mantiene o estamos superándola poco a poco? Yo pienso que se mantiene, y los números del desempleo lo indican. Los números, incluso en la misma industria, la capacidad de consumo del panameño se está viendo limitada, y los números lo reflejan. No solo lo reflejan en la industria, lo reflejan alrededor de todo, ¿no? De todas las actividades comerciales en el país. Al final, los bienes que produce la industria son ya sea para suplir a otra industria o para suplir productos terminados del panameño. En ese renglón de capacidad de consumo, definitivamente lo estamos viendo, ya sean de bienes producidos en Panamá o los bienes importados. Señor Frauca, por allí iba mi pregunta casualmente, si ustedes han podido medir el impacto de la pandemia en el empleo en el sector industrial, o por lo menos dentro del gremio que usted dirige, ¿cuál fue ese impacto? ¿Cuántos empleos se perdieron a raíz de esta crisis económica mundial? Bueno, nosotros para el 2019, previos a la pandemia, estamos por alrededor en el sector industrial, específicamente en unos 145.000 empleos. Hoy estamos llegando a los 130.000 después de una recuperación, pero en este momento probablemente tenemos unos 15.000, 16.000 empleos que están recuperándose, y esperamos llegar a los números del 2019, tal vez un poquito menos a final de este año, del otro año, 2023 también, y es posible que lleguemos a nuestro estimado de poder recuperar esos empleos perdidos, poder volver a una cifra similar a los 145.000 empleos. Estamos hablando de una cantidad importante. Sí, y le quería preguntar sobre una nota que leía hace un momento en la BBC Mundo, que dice que las severas disrupciones en las cadenas de suministro que mueven los productos desde las fábricas chinas al resto del planeta, junto a la ola global de inflación, que en Estados Unidos ha llegado a cifras récord este año, el nivel más alto en los últimos 39 años. ¿Cómo nos afecta ese tema de la inflación en Estados Unidos? ¿Cómo le afecta a la industria? ¿Y cómo eso se traduce entonces, aparte en la venta de materiales, o en otros sectores, en otras áreas? Tratando de subir el paraguas un poco más allá de Estados Unidos, pero viéndolo a nivel mundial, la industria, en este caso, igual pasa en todos, pero vamos a enfocarnos en la industria. La parte de materias primas han subido a veces hasta 2 y 3 veces en un año, a veces hasta 4 veces en un año. Las noticias, los agentes de compra de las empresas, de las industrias, son como noticias de la muerte, ¿no? Cada vez que recibes información de ellos ha habido una subida de precios en diferentes aspectos. Uno es el costo del producto en origen. Hay una escalada de precios. Pero el flete ha pasado de China, por ejemplo, que es el mayor suplidor de materias primas a nivel mundial, ha subido el flete de $3.500, $4.000 hasta $20.000 un contenedor. Y a veces el valor de la materia prima es inferior al valor del flete y no parece que se vaya a bajar, ¿no? Eso aunado al estancamiento del tráfico de mercancía en Estados Unidos. Toda la mercancía en Estados Unidos, una gran parte entra por California, por Long Beach o por Los Ángeles. Ahí hay una cantidad enorme de espacio que no pueden entrar porque hay que sacarlos del puerto. El movimiento por trenes, por camiones, hay una serie de restricciones que han afectado el movimiento de mercancía y la cantidad de contenedores disponibles que hay en el mundo para mover esa mercancía, esos productos.
Si ustedes ven los números, uno de los mayores beneficiados de este estancamiento de carga en los Estados Unidos es la autoridad del Canal de Panamá. Han tenido cifras récord el año pasado en movimiento de contenedores. Y eso se debe a que definitivamente sigue siendo más fácil pasarlo por el Canal de Panamá que por el Canal Seco en Estados Unidos. Pero eso nos ha traído a nosotros problemas de disponibilidad de contenedores y de transportistas para traer la carga, ya sea de Estados Unidos hacia acá, de Europa hacia Panamá o de Oriente. Y eso ha obligado a que los fabricantes, no solo de Panamá, sino del área, pero sobre todo aquí, tengamos que buscar suplidores más cercanos, ¿no? El nearshoring, que ahora se habla tanto. No busque, a pesar de los precios anteriores que eran bajos, hoy es preferible tener proveedores más cercanos. Esa es la tendencia. Señor Frauca, ¿cuál sería el renglón en el cual ustedes apuestan o están poniendo todas sus esperanzas para este 2022, para esa mejoría económica que están augurando para este año? Bueno, en pandemia, en los sectores que definitivamente se mantuvieron y que tuvieron que hacerlo por suplir lo que el país necesitaba, era lo que es agroindustria, alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con químicos, desinfectantes, cuidado personal. Recordemos que no había movimiento de mercancías, así que la industria se encargó de suplir lo que se necesitaba y si todos nos dimos cuenta, no nos faltó nada. Fuimos autosuficientes y todavía tenemos que promover un poco la autosuficiencia. Esto no sabemos cuándo se vuelva a repetir. Pero ¿a dónde apostamos? Ese es uno de los sectores, alimentos y bebidas. La construcción, que la construcción se agilice, va a mover la economía. Estamos hablando del consumo de energía, de trabajos, de suplir materiales, de movimiento, de transporte a nivel nacional. Pero apostar, definitivamente tenemos que apostar a todos los sectores. Y por eso nosotros siempre hemos solicitado al gobierno que sea un facilitador de las inversiones. Es muy importante que las inversiones que se vayan a dar en el sector industrial, en todo, pero en este caso el industrial, sean inversiones que sepamos en el tiempo cuándo inician y cuándo acaban. Y todavía tenemos un alto grado de burocracia en términos de la tramitología. Ahí tenemos una situación que hay que resolver y rápido porque el país lo necesita. ¿Qué proponen específicamente en ese sentido? ¿Qué le han pedido al gobierno? Bueno, tuvimos una mesa de reactivación que después de encontrar soluciones, pues nos encontramos en estos momentos en la aplicación, en el desarrollo de esa solución. Sobre todo en mi caso, que el sector industrial hay una mesa industrial, pues ¿qué pedimos nosotros? Y hago un ejemplo claro, ¿no? A la hora de aumentar capacidad o a la hora de hacer inversiones en el sector industrial, porque hay muchas inversiones que están listas y otras están para ampliar, te encuentras con lo de siempre. Estudios de impacto ambiental se tardan, estamos hablando de permisos municipales, estamos hablando de permisos para productos nuevos, bomberos. Cuando tú inicias, en cada una de estas etapas tienes demoras no tenemos ni siquiera que tener dos dedos de frente para darnos cuenta cómo se dilata un proceso de una ampliación de capacidad o incluso de una inversión. Ese es un punto clave. Nosotros hicimos una leve encuesta con cabezas de empresas de diferentes tamaños. Si iban a hacer inversiones, todos dijeron que sí. ¿Qué recursos iban a usar? Algunos propios, algunos bancarios, algunos una combinación de ambos. ¿Y cuánto era lo que se iba a invertir? Había unos que iban a invertir $50,000 y otros que iban a invertir 30 millones, cuando en 50 empresas encontramos casi 300 millones de dólares que están disponibles a hacerlo en los próximos 18 meses. Ya quedan 12, ¿no? Pero el punto en común era la parte de tramitología. Eso tiene que ver mucho con seguridad jurídica, poder vender, que se van a hacer inversiones en Panamá, pero que se hagan en una forma correcta, en el tiempo correcto. Eso es importante para el inversionista. Bueno, yo creo que nos quedamos con ese mensaje, que yo creo que ha sido claro y contundente. Mirna, creo que te veo en la cámara y asientes conmigo de que ese punto es clave en lo que plantea el ingeniero Frauca esta mañana aquí en Radio Panamá, esa burocracia que no nos está ayudando definitivamente en esta reactivación económica. Gracias al presidente del Sindicato de Industriales, Luis Frauca, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Ahora.
7:25. Seguimos con